Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon del Servicio Magnético. Llego a ustedes en amor. No hay instrucciones aquí, ni tener que hacer, ni deber hacer. Hay una invitación para que te relajes y para que consideres que podría haber algo mucho más grande que cualquier cosa que jamás se te haya dicho. Me escucharás decirlo, y frecuentemente lo digo a los escépticos y a los que voltean sus ojos sobre estas cosas. Yo digo, está bien que lo cuestiones, que te preguntes, pero mientras tu intelecto te dice que tú sabes todo lo que hay, pregúntate, ¿será acaso posible que tan solo seas un escéptico porque las cosas están por fuera de esa caja en la que tú crees? ¿Será acaso posible que pueda haber más? Y si reconoces esa posibilidad, si la aceptas, entonces estás en el lugar correcto. Y eso que es algo más no elimina las cosas que ya sabes, las realza. Si eres uno que siempre se siente atraído por la benevolencia, la bondad, que te gusta relajarte en eso que tú llamas el espíritu del Creador y que algunos llaman Dios. Si eres uno de esos que le gusta meditar y tan solo relajarse y sonreír y saber que hay algo mucho más grande en este planeta, si eres uno de esos que quizás siente que eres parte de eso, entonces estás en el lugar correcto. Y ese lugar es aquel en el que nos reunimos y discutimos algunas de las cosas que están sucediendo en esta grandiosa tierra. Y una de esas cosas es el cambio. Durante los últimos meses les he dado canalizaciones temáticas, semana a semana. Generalmente, un mes contiene 4 canalizaciones sobre un tema en específico. No siempre haré eso, pero este es uno de esos meses. Para quienes acaban de sintonizarse con esto y no son miembros de esta transmisión, estas canalizaciones, las 4, son gratuitas y estarán disponibles en cierto momento para ustedes y podrán escuchar estas cosas sin importar si son miembros o no. Hay 4 atributos del cambio que quiero mostrarles y de los que quiero hablar. Hay más de 4, pero los 4 que he escogido para este mes son quizás los más pertinentes para estos tiempos. Y son los que quiero presentar y algunos no han escuchado sobre ellos. Algunos son asombrosos, algunos son muy polémicos. Pero comencemos este mes con la pregunta de si realmente hay un cambio que se está dando. ¿Será acaso posible que yo les pregunte si toda esta idea de la nueva energía en la Tierra puede haber sido predicha por los profetas, por los antiguos, por los indígenas, y que se suponía que era este momento cuando todo iba a suceder? ¿O será acaso solo que han decidido dar y crear los de la nueva era? Hay una masiva cantidad de evidencia, queridos míos, de quienes han vivido mucho tiempo, de los antiguos, de sus escrituras, de aquellos que representan a los antiguos y a sus escrituras. Hay una tremenda cantidad de información que dice que ustedes están en un tiempo específico y muy especial. Podríamos comenzar quizás con lo más popular, en las escrituras con las que tantos de ustedes crecieron en esta cultura, la cultura en la cual vive mi socio, los Estados Unidos. En esta cultura en particular, desde que naces casi, si alguna vez vas a la iglesia, la mayoría de ustedes sabían que algo iba a suceder alrededor del año 2000, o que al menos en este milenio habría algo. Mi socio creció y se le dijo que iba a hacer algo bueno, pero malo. La parte buena
era que sería una energía completamente nueva, llena de gloria, de maravillas, pero las malas noticias eran que tenías que hacer ciertas cosas para sobrevivirlo. Y eso entonces se convirtió en la doctrina que él aprendió, y era una doctrina de castigo y de miedo para poder ser correcto y apropiado de tal manera que no fueras dejado a un lado, dejado atrás. Y esto es algo muy popular. Sin embargo, mira a las metáforas de eso, que iba a llegar un cambio y que este cambio en particular era muy, muy claro. Algo iba a suceder cerca del milenio o los años un poquito después del milenio. Esto es lo que quiero mostrarte, que esa información en particular no está sola, no viene sola en su presentación, pero se realza mucho y con mucho más detalle, es realzada con mucho más detalle por quienes les dieron los ciclos. Esto es lo que quiero mostrarles y contarles en esta canalización en particular, algo de lo que quizás no te has dado cuenta. Tú estás aquí sentado en estos tiempos modernos con toda tu tecnología. Y una de las cosas de las que tú puedes o no darte cuenta es que esa tecnología solo ha estado con ustedes por unas cuantas décadas. La habilidad de conocer y predecir el tiempo, el clima, predecirlo, conocerlo, eso solo ha estado aquí por un corto periodo de tiempo. Y entonces, si hubiese ciclos, quizás incluso del clima, ciclos quizás de 200 o 300 años, no te darías cuenta, a menos que miraras los registros de quienes los llevaron a mano, quizás los indígenas de hace 200 o 300 años. Y si lo hicieras, verías algo sorprendente. Vayamos a uno de esos grupos, quizás uno de los más populares, los mayas. Sus registros eran registros de las estrellas y tenían fórmulas. Y ellos eran muy buenos en las matemáticas y en llevar el registro de ciclos. Y lo que ellos vieron venir estaba más allá de cualquiera de los otros que habían mirado las estrellas. Ellos vieron algo que era realmente increíble, el bamboleo de la Tierra. Esos que miraban las estrellas y registraban las estrellas en sus observatorios, llegaron a ver, a registrar y a rastrear un movimiento de las estrellas que indicaba que este planeta tiene un bamboleo de 26,000 años. Y ellos lo escribieron, lo registraron y dijeron, el inicio y el fin de ese bamboleo, esos dos puntos, el inicio y la terminación, ellos decían, están a punto de tener uno. Iba a llegar pronto. Ese era 2012. Ahora saben lo que es el 2012, si es que no lo han escuchado antes. Y ellos también dijeron que serían unos tiempos diferentes, unos tiempos tan diferentes que tendrían que tener otro calendario. El que tenían había sido bueno solo para 5,000 años, 5,200 años, y tenía que detenerse, que terminar allí, y que tenían que poner otro calendario sobre la pared, porque representaría el haber pasado ese tiempo del bamboleo, y el bamboleo iba a comenzar de nuevo. Y ellos dijeron en sus profecías que llegaría un cambio a la conciencia humana. Eso lo dijeron los mayas, los ancestros y los ancestros de los ancestros, ese grupo de indígenas. ¿Lo sabían? Entonces, incluso eso que es la Sagrada Biblia a la que ustedes van, eso también tenía una metáfora de eso mismo, que algo iba a suceder en el nuevo milenio, decía la Biblia. Mi socio ha estado por todo el mundo y ha estado en muchos lugares. Y una de las cosas que él hace es que él le pregunta a los indígenas, ¿cuál es tu profecía? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que va a suceder? Y una y otra vez, él se ha sentado a los pies de chamanes que hablan de los ciclos. Hablan de lo que está sucediendo ahora, que nunca antes sucedió, ya sea que él esté en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Las historias son tan similares.
Esta es la historia. Si lo logran, más allá del año 2000, sin haberse destruido a sí mismos, la conciencia de este planeta en este planeta va a cambiar. El pensamiento será diferente, las reacciones serán diferentes. Muchas cosas cambiarán, no solamente la tecnología, queridos míos. La conciencia es el tema. ¿Será acaso posible que haya un conjunto de conciencia que ustedes llamarían la vieja conciencia que está comenzando a evolucionar en algo que es el nuevo pensamiento? ¿Será acaso posible que incluso los escépticos de todo esto comenzarán a tener una experiencia de yo no sé qué es lo que pasa, pero hay algo más comparado con lo que se me dijo? Miren, esto está cambiando en nuestra cultura. Miren lo que está sucediendo. Hay un cambio en lo que se acepta y en lo que no se acepta. Todos estamos viéndolo. Si ustedes no lo sabían, todos lo están viendo. Cosas que jamás hubieran cambiado en 100 o 200 años están cambiando frente a sus ojos. Y eso fue predicho por los antiguos. El tema ha cambiado. Uno de los cambios más recientes y más profundos, historias de cambio, revoluciones de información y revelaciones. Cuando mi socio estaba en una ciudad muy elevada, muy alta, en Cusco, en Perú, es difícil respirar allá para quien nace a nivel del mar. Entonces, él hablaba más lentamente, cosa que no hace normalmente, y se sentaba a los pies del chamán, el chamán de la tribu de los Quiro, uno de los muchos chamanes. Hay muchas tribus en los Quiro. Los Quiro han estado en el Perú más de 1000 años y también han observado las estrellas y también tienen sus profecías y hablan un idioma que es tan solo de ellos. Y él escuchó al chamán hablar. El chamán había aprendido español y eso estaba entonces siendo traducido a su idioma, el inglés, y él se sentó a los pies del chamán y lo escuchó. Dile, Cryon 101. Esa es la terminología que utilizamos para esas verdades básicas que hemos enseñado por 30 años. Y esto es lo que él dijo. Hay niveles de conciencia que están disponibles para toda la humanidad. Y él dijo que los ciclos estaban comenzando a darse en este planeta y que este era el comienzo de uno. Y él aludió a un regreso de la sabiduría de los antiguos, incluso a través del barro de la tierra. Aludió a cambios enormes, porque estos eran los tiempos y el ciclo que él había estudiado y que él conoció y que su abuelo había estudiado y había conocido, estaban llegando. Que estamos en este momento en uno de los ciclos más grandiosos de todos. Eso vino del hemisferio sur, de ese maestro Quiro, un chamán en el Perú. Y es la misma historia, así como la han escuchado en México de los mayas, y es la misma historia que yo les he contado tantas veces desde que comencé. Es la misma historia que hay en sus escrituras. Las metáforas siempre están ahí. Ustedes están en un tiempo de un cambio increíble y ustedes lo lograron. Si es que no lo han notado, no hubo una guerra mundial tercera, como muchos lo habían predicho. Todas esas predicciones de la vieja energía, ¿todavía les temes? A pesar de que la vieja energía ya se fue, ¿todavía estás buscando en las páginas esas profecías para estar atemorizado de lo que va a llegar? ¿O te diste cuenta que ya entraste a otra realidad? Ese cambio es difícil para unos y es glorioso para otros. La conciencia de la humanidad está comenzando a evolucionar y eso va a crear algunos problemas. Y estaremos hablando de eso y de otros cambios en las otras reuniones que están por venir. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad. Y así es. Y ahora entonces vayamos a una meditación y a una canalización de Cryon.
Y esta meditación es simplemente una pausa, un detenimiento, una preparación para recibir la energía de Kryon, esos mensajes amorosos de Kryon. Y en esta preparación es posible que incluso quieras cerrar tus ojos. Incluso es posible que quieras poner una mano sobre tu corazón. Y es posible que quieras reconocer que la verdadera naturaleza de quien tú eres es eterna. Eso significa que no has tenido un comienzo y que nunca terminas, nunca tienes un final. Pasamos un tiempo en este bellísimo planeta, en los cuerpos en los que estamos. Es una plantilla y es un vehículo que sostiene, que guarda nuestra eternalidad. Y entonces tan solo agradecemos y expresamos gratitud por este momento, cuando logramos experimentar el contraste de nuestra naturaleza eterna dentro de ese vehículo que tiene una experiencia finita. Y es posible que quieras respirar profundamente y luego tan solo relajarte en la silla. Pon tu mano sobre tu regazo si la tenías sobre el corazón y damos la bienvenida a esa bellísima energía y mensaje de Kryon. Saludos, queridos míos. Yo soy Kryon del servicio magnético. Este mes tiene un tema. Todos los meses hemos estado dando un tema en 4 mensajes y este mes no es diferente. La primera semana del mes les dijimos cuál sería el tema y hoy lo continuamos. Queridos míos, los cambios están llegando y lo que esto significa verdaderamente es que el cambio es eso que yo diría que es. Yo indicaría que es, más que todo, lo que ustedes van a experimentar en esta nueva energía, que quizás es el elemento más grande que ustedes podrían decir, bueno, lo que fue antes, lo que fue en ese entonces, lo que ha sucedido ahora, lo que es el COVID, todo eso es cambio. Y hay 4 cambios profundos de los que yo quiero hablar. Ya he hablado de uno y hoy voy a hablar de otro. Hay todo tipo de cosas que ustedes podrían decir que está trayendo la nueva energía. Tú podrías decir, yo creo que es la nueva luz, o yo creo que lo otro es la manera como las instituciones están cambiando, o esto, o lo que ha hecho el COVID o no ha hecho. Y les digo, lo más grande del cambio son cambios que ustedes no esperaban. Ahora, esto es lo más grande. Entonces vamos a posicionar esto con un poquito de investigación, un poquito de ciencia, de hecho. ¿Han notado alguna vez que la historia tiende a repetirse a sí misma? Si regresas al pasado y eres un historiador, puedes ver esto. Y es algo tan profundo que parecería que hay algo disfuncional en la humanidad. Parecería que generación tras generación comete las mismas equivocaciones. Una y otra vez. Pasas por una guerra, tienes un receso y luego vuelves de nuevo a otra guerra, quizás entre los mismos países, por las mismas razones, quizás en la misma localidad. Así ha sido la historia, así ha sucedido la historia. Y no importa si es historia antigua o historia reciente y de la actualidad. ¿No les parece, acaso, que cuando miran la historia, pareciera que los elementos que crean argumentos y peleas, los elementos que crean odio y miedo,
parece que siempre resaltan, salen a la luz una y otra vez, generación tras generación. Es como si una generación logra algo y dice, ya lo hice, ya terminó, y luego llega la siguiente generación y vuelve y lo reaviva, y todo sucede de nuevo. Esto es algo tan profundamente verdadero, si lo miras, que tú te preguntarías, ¿hay acaso alguna ciencia detrás de esto? El científico Greg Braden organizó, juntó, reunió todo esto y comenzó a mirarlo y se hizo la pregunta, ¿hay acaso un ciclo y quizás una razón para esto? Y sin duda, la investigación muestra que sí hay un ciclo. La investigación muestra que incluso hay una definición de cuánto, de hecho, podría durar ese ciclo. Ustedes no esperarían que la ciencia alrededor de la historia demostrara que todo se repetía, pero lo hace. Entonces, déjenme ponerlo de una manera un poco diferente a como lo puso el científico Greg Braden, y déjenme simplificar. Pretendan por una mente que hay niveles de conciencia y de energía en este planeta y que por eones ustedes han estado en un nivel y en una energía que tenía una definición debido a la vibración en la cual estaba. Digamos que la vibración era X, el número X. Y el X da ciclos, y esos ciclos tienen números y años. Y mientras estés en la energía del X, esas cosas continúan repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Y les hemos dicho tantas veces que ustedes han estado estancados en una vieja energía. Tanto como pueden recordarlo, tanto como pueden mirar sus libros de historia, y pareciera que esa historia, esa baja energía, siempre ha estado ahí. Y de repente les estamos diciendo que hay una nueva energía que está llegando, está siendo desarrollada, se está desarrollando. Llamémosla X+1. Es una nueva energía. No es necesariamente, no es todavía Y o Y, pero es X+1. Está comenzando a evolucionar. Pregunta para ustedes si han estado escuchando. Si estás en X+1, ¿será que los mismos ciclos se repetirán, los mismos ciclos de antes? ¿O será que hay una nueva energía, la suficiente como para que estés en una nueva pista? Quiero que vean y visualicen algo. Estás en un tren y estás sobre una pista, sobre un riel sobre la que siempre ha estado, sobre el que siempre ha estado, y va en círculo. Ese círculo es tu historia y tiende a repetirse una y otra vez y otra vez y otra vez por cientos de años. Vas a una situación de repente en la que ves otra carrilera, otro riel, otra pista que está como saliendo de ese círculo. Es un lugar al que puedes hacer switch e ir a otro círculo. Y ese otro círculo, sí, todavía es un círculo, pero es otro nivel, un nivel más elevado. El switch, ahí el interruptor se enciende y ahora el tren sube y llega a otro círculo, y ese es el X+1, pero en ese nuevo círculo no hay historia. ¿Lo ves? Nunca has estado ahí en ese círculo. Es un círculo largo, quizás dura 50 años o una generación o más tan solo, o quizás 100 años. Pero a medida que el tren se eleva y llega a ese nivel y entra a ese círculo, es una riel, una carrilera, una pista virgen, no hay reglas, no hay suposiciones, todo es nuevo. Es una pista elevada, ¿no es así? X+1. Y es ahí donde ustedes están. Ustedes han cambiado de pista, queridos míos. Y entonces esta es la premisa del cambio. Quiero dárselos ahora. Espero que algunos de ustedes lo escriban. No esperen que lo que sucedió en el pasado sea el modelo de lo que va a suceder en el futuro. La historia no se repetirá necesariamente a sí misma, porque ustedes están en X+1, están en esa pista elevada donde no hay historia para que se repita. Es como que están escribiendo lo primero sobre esa pista en este momento. Esto es lo que el científico Greg Braden presentó y les mostró de una manera muy profunda en su trabajo.
Y Él sería el primero en estar de acuerdo con esto, que si ustedes cambian de pista, no hay historia para repetir. Y esa es la esencia también de su trabajo y de su libro y de las soluciones a las cuales Él llegó. Cambiar de pista, esa es la solución. ¿Qué significa esto para cada uno de ustedes personalmente? Hablemos de algunas de estas cosas. No es tan solo la historia lo que han cambiado, es la manera como actúan. ¿Qué esperan ustedes ahora, a continuación? Si han estado alrededor de mucha gente y todos están hablando de eso de salir del COVID o lo que sigue para el planeta ahora que las cosas han cambiado, ¿qué tipo de cosas escuchan ustedes? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, se supone que estamos en el nuevo normal, pero yo no lo veo. ¿Saben? El gobierno nunca cambiará, es el mismo gobierno. La gente no va a cambiar, son gente, son los mismos. Tenemos problemas de razas, nunca ha cambiado, esto no cambiará, se va a asentar, pero nunca nada se va a lograr al respecto. Aquí, el crimen aquí, eso va a regresar, todo va a ser igual o se va a repetir. Ustedes lo han escuchado una y otra vez, porque es así como piensan los humanos. Se reúnen y discuten lo que está mal con el planeta y deciden que todo está mal en el planeta. Y si alguien tiene esperanza, le dirán que es tan solo una esperanza del momento, que porque todo regresará a esa vieja pista en la que estaban. Ustedes saben que estoy en lo correcto, eso es lo que dicen. ¿Qué haces cuando tus amigos están contigo y hablan de cómo todo va a regresar a cómo eran las cosas y que la corrupción nunca va a mejorar y la avaricia nunca va a cambiar y nada se va a volver mejor y que tan solo hay que esperar lo mejor, lo peor? ¿Qué es lo que tú haces? Lo primero que hemos discutido antes, que hemos dicho, es que no te les unas. Puedes escuchar, no tienes que irte, pero si te preguntan, tú puedes decir, bueno, yo creo que hay más esperanza que en el pasado. Eso es lo que está sucediendo en mi vida, al menos. No hagas que se sientan mal. Simplemente muéstrales luz. No tienes que decir lo que yo les voy a decir, pero ustedes pueden saberlo. Y esas almas antiguas que están sintiéndolo están diciendo, sí, sí, estamos sintiendo que estamos en una nueva pista, hay una nueva energía aquí, X+1, está comenzando en este planeta. No vas a experimentar en el futuro lo que se experimentó en el pasado. No hay ninguna regla que diga que todo va a regresar a como eran las cosas en el pasado. Simplemente no la hay. ¿Hacia dónde va todo entonces? Y es aquí donde tú puedes decir, no lo sé, pero yo sé que en este momento tenemos la oportunidad de llevar todo a donde nunca antes ha estado, de hacer cambios que se queden, que peguen, de decir cosas que queremos que colectivamente sucedan de alguna manera y que eso se pegue. Y no todo tiene que regresar a la manera como eran las cosas. Y hay más, queridos míos, les diré algo más. La próxima vez que estemos juntos, les diré algo más. Es algo muy grande, pero la lección para el día de hoy es que este cambio, ustedes están en una nueva pista. No esperen que lo que sucedió en el pasado vaya a ser el futuro de ustedes. ¿Pueden estar de acuerdo conmigo? ¿Pueden comprenderlo? Espero que sí, alma antigua, porque ese es tu linaje y es por eso que estás aquí, para verlo y para hacer los cambios. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad, y así es. Entonces, una inspiración para este momento es que nos focalicemos en Gaia como nuestra maestra. Y una de las cosas que Gaia produce, que muchos de nosotros amamos, incluyéndome a mí misma, son las perlas. Las perlas son tan increíbles, tan asombrosas. Se crean en una ostra, donde un objeto extraño entra a la ostra, es un irritante. Y para lidiar con esa irritación, la ostra envía un fluido que va cubriendo ese objeto que está irritando. Y capa tras capa de esa cubierta produce una perla.
Y entre más capas hay en una perla, más lustrosa, más brillante es. Y entonces, en lugar de una irritación, lo que crea es una perla bellísima y lustrosa, una joya. Okay. Start from the meditation. The door slam and everything else we got in the thing. That's all right. We can do that again. We can start from meditation. We're going to go back to the wide shot. Okay. And say, meditation and channel. Meditation, and then we'll redo the dissolve. Mm-hmm. You want to do a white in front of the camera? I don't think I got a white available to do. So, stopping? hang on, but why don't I? Did you stop? I don't want to. Don't stop recording. He won't either. That's why. I don't want to stop recording. Okay. I'm gonna hold this slate. Yeah, just wave Wave a slate and slam the door. and slam the door. Yes. Did you hear that? Somebody wasn't Yes. aware she was going. Yes. And there was music Well, playing. you could hear the car drive up first. Yeah, and then the door slam. Hey, it's You didn't miss Massachusetts. the beat. Just right, Yeah, Yeah. kept going. Yeah. Okay, Monica. So just Mhm. say, and now let's Okay. go into a meditation. Great. So I think now we'd like Entonces to move creo que ahora into, vamos a ir a una meditation meditación and hear some channeling from y a Cryon. escuchar una And canalización de Cryon. my inspiration Y for mi this inspiración brief meditation para actually esta comes corta from meditación, Gaia. de hecho, viene de Gaia. Gaia is our ultimate Gaia teacher. es nuestra maestra And one of the principal. things that Gaia Y una de las produces cosas que Gaia that produce, many of us love, que are muchos de pearls. nosotros amamos, son las A perlas. pearl is Una actually perla, de created hecho, se when a crea foreign object cuando un objeto extraño makes its way inside an oyster. se entra And en this una ostra irritation y esto causa una irritación is given a coating of fluid que comienza a around ser it from the cubierta con un oyster. fluido que genera la And there ostra. are layers and Y hay layers capas y of capas de fluid este fluido that get produced que to se deal with producen this para irritation. lidiar con esta irritación Now, a la the ostra. more layers Ahora, entre más that get capas coated around, que están alrededor de este objeto, la perla se vuelve más grande entre más capas hay. Y entre más capas hay, más luminosa y más lustrosa es la perla. Entonces, en lugar de una irritación, lo que realmente se crea es una cosa bellísima, preciosa, una perla luminosa y lustrosa. Y con esta enseñanza de Gaia, podemos mirar a esto de la misma manera en que Espíritu te mira a ti. Si estás sintonizándote con este programa, eso significa que eres un alma antigua. Y eso significa que has tenido muchas vidas tras vidas tras vidas en el planeta. Y tu Akash ha incorporado capas y capas de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. Y lo que esto produce es un ser humano divino que tiene una perla lustrosa dentro de sí mismo, que brilla y que es vista por todos alrededor. Es vista por tu acción compasiva, por tu sabiduría y tu conocimiento, cuando tú respondes a las distintas situaciones con amor, con bondad, con compasión, y es vista para que estés aquí y te conectes con familia y para que escuches el mensaje amoroso de Cryon. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del servicio magnético. Sin duda alguna, perlas lustrosas ustedes son. Es una metáfora, un valor, una metáfora del brillar de la luz. Todas estas cosas, nosotros las celebramos. Si no has escuchado esto antes,
Yo vengo en estos tiempos con un mensaje que celebra el hecho de que tú estás aquí en una nueva energía. Todo este mes hemos dado mensajes sobre el cambio. Comenzamos diciéndote que los cambios de los que hablamos han sido predichos. Les hemos dado alguna información de lo que esto ha sido y cuáles han sido las fuentes que ustedes conocen y algunos no. Les hemos dicho eso, tan solo para enfatizar que este es un consenso de nivel mundial, un consenso de líderes espirituales, de chamanes, de todo eso que tú podrías esperar, que celebran eso que está sucediendo espiritualmente en el planeta. Incluso los indígenas hablan de los ciclos, y los ciclos ahora están envolviéndose para ya sea comenzar de nuevo o cambiar dramáticamente. Y aquí estás tú, aquí están ustedes. Y algunos han preguntado, ¿tiene acaso el COVID algo que ver con esto? Por supuesto, queridos míos, no hay accidentes y hemos hablado de eso también. Es un reinicio, quizás incluso un reboot, un reinicio como de un computador. Y hemos hablado de aquellos que se han ido del planeta en estos tiempos, porque están regresando rápidamente. Queridos míos, todo lo que ha sucedido que ustedes consideran poco usual es parte de este cambio. Parte del cambio es masivo y otro es sutil y otro ustedes casi ni lo creerán. Uno, yo les di, es difícil de creerlo. La segunda semana les hablé de otro cambio. Les hablé de cosas que ustedes tal vez creerían que siempre están ahí presentes y que así es como funcionan. Hablamos de cómo la historia se repite a sí misma, y así es. Y hablamos de un sistema que hay allí incorporado. Pero les dijimos que el sistema ha cambiado. Les dijimos que no esperen en el futuro lo que ha sucedido en el pasado. A pesar de que haya ciencia detrás de eso, y habrá aquellos que dirán que todo siempre que tiene que regresar a ese nivel, incluso a la guerra, porque la guerra engendra guerra y guerra, eso ha cambiado. Y esta es otra. El tema del día de hoy es polémico. Es polémico porque ciertas cosas en las que tú crees son absolutas, y eso simplemente es porque así han sido siempre. Utilicé un ejemplo de lo absoluto en la enseñanza, en la canalización, muchas veces en el pasado. Una de mis favoritas es la gravedad. La gravedad es absoluta. Ahora, la gravedad es una energía, es física. Incluso te hemos dicho que la gravedad es variable y depende de la masa. Pero para ti y para ustedes no es variable, siempre es la misma. Tú creces con ella, aprendes a trabajar con ella. Por lo tanto, nunca piensas en ella. Pero si yo te dijera de repente que la gravedad va a cambiar, eso te haría reír. Y habría quienes dirían, no, sí, seguro. Ahí está Cryon de nuevo, hablando de algo que no es posible para nada. Queridos míos, esto va a ser algo muy similar a ese mensaje. Si eres un psicólogo, un psiquiatra, y si estás investido en ayudar a las personas, con eso que tú llamarías un estado mental, la manera de resolver problemas, cosas que tú quisieras consultar con un psicólogo, no estarías solos. Hay tantas cosas que las personas están tratando de agarrar y de aprender sobre sus problemas y sus dificultades. Entonces, muchos de los sanadores que hay en este show han definido estas cosas y han mostrado caminos para salir de eso, de la ansiedad y mejorar las relaciones y el miedo. Pero si tú estudias la psicología o si eres un psiquiatra, tú sabes que tiene que haber una línea de base a partir de la cual tú sales para poder ayudarle a las personas. Y esa línea de base es la manera como las personas interactúan con las personas en la normalidad. Y esa línea de base te ayuda a entender
el comportamiento anormal, qué lo causa, qué hacer, cómo regresar de nuevo a esa línea de base. ¿Qué tal si yo te dijera que esa línea de base está cambiando? Bueno, quizás eso eliminaría alguno del entrenamiento, quizás lo cambiaría. Hay psicólogos y psiquiatras que ya están diciendo que esa línea base está comenzando a moverse, a cambiar. ¿Qué quiero decir con eso de la línea base? Miremos ejemplos. Dos hombres juntos y de pronto hay uno que está iracundo, furioso o decepcionado o no satisfecho, insatisfecho. Y entonces hay una energía que comienza como a calentarse con el que está furioso y decepcionando y comienza a levantar su voz e incluso que quizás insulta al otro. ¿Qué hace el otro? 99% del tiempo también eleva su voz, también lo insulta de regreso quizás. Y luego se separan. Y se requiere mucho para que puedan volver a unirse, a juntarse de nuevo, especialmente si eran amigos. Y peor si eran familiares. ¿Cómo se llama eso? Esa línea base se llama naturaleza humana. Ahora, hay muchas facetas de la naturaleza humana, pero ella describe cómo actúa el humano en cualquier situación que se considera promedio, un acto promedio, un comportamiento normal esperado. Esa es la línea base, ese es el estudio y libro tras libro tras libro ha sido escrito sobre esta línea base. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo funcionar con la naturaleza humana? ¿Es la naturaleza humana avaricia? ¿Es la naturaleza humana expectativas de ciertos tipos de cosas? Hay muchos que dirían sí, absolutamente sí. El poder corrompe a la naturaleza humana, dirías, y eso es algo absoluto. Hay tantas frases que se basan en lo que tú llamarías la naturaleza humana. Algunos incluso han dicho, bueno, va a haber otra guerra. Y tú dirías, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tendría que haber otra guerra? ¿Qué hace que eso suceda? Ya hemos discutido los ciclos de esto en la historia, pero esto es algo nuevo. Alguien diría, bueno, siempre se vuelve a eso. Y dirán, bueno, eso es la naturaleza humana. Pero eso es tan solo lo que hacen los humanos. Y eso entonces se vuelve la fuente y la línea de base para quienes quieren ayudar a los humanos a través de todo esto. Pero ¿qué tal si yo les dijera que la naturaleza humana está cambiando? ¿Será acaso posible que esa línea base pueda cambiar, pueda moverse? Y habría quienes dirían, no, Cryon es incorrecto. Un humano es humano y es un humano. Y un humano ha sido humano por 100 años y 1000 años y tiempo tras tiempo. Y esto es lo que sucede siempre. Libro tras libro lo ha dicho. Así es como son las cosas. Se llama ser un ser humano. Y ellos entonces dirán, no puede cambiar. No puedes decir que la naturaleza humana está cambiando. Oh, pero yo sí lo diré. Dos hombres. Uno comienza a calentar la discusión, a enfurecerse y comienza a elevarle la voz al otro. Y el otro no reacciona. De hecho, ese otro no tiene botones para presionarle. Botones que le dirían, yo debo enfurecerme, yo debo ponerme rojo, mi corazón debería palpitar más rápido. Ese otro simplemente se sienta y lo observa y toda su personalidad es esta. Lo siento, mi amigo está teniendo un mal día. En otras palabras, no hay ninguna reacción. Díganme, ¿es eso la naturaleza humana? Y tú dirás, no, eso es maestría. Eso es lo que esperamos de los maestros, que no se enfurecen y que no hacen esto. Eso se nos ha dicho. Pero ¿qué tal si fuera el comienzo de una nueva naturaleza humana? Podrías llamarlo una evolución en las interacciones humanas. Una evolución en la interacción humana. Debes llegar a esperar esto y comenzarás a verlo. Comenzarás a verlo en la gente joven. De hecho, están comenzando a escuchar en lugar de a enfurecerse. Ahora yo me refiero a personas jóvenes, no me refiero a los de 4 años ni a los de 10 años.
Quiero decir, los que tienen 20 y pico, o quizás los de 30 y pico, que están comenzando a resolver este tipo de problemas de una manera muy diferente a como tú lo hiciste o tus padres. Si es que no lo has notado, ahí está. Hay tantas cosas que yo podría decirte sobre cómo eso podría afectar todo a tu alrededor. Las corporaciones compiten las unas con las otras y lo hacen algunas veces de maneras negativas. Les hemos dicho que llegará un tiempo en el que habrá una conciencia del competir, un competir benévolo. Y habrá aquellos que competirán por las ventas, pero de hecho se unirán, se juntarán y permitirán que todos vean lo que ellos tienen, lo que cada uno tiene, y habrá un libre albedrío para comprar de parte de ese comprador, en lugar de que uno le diga, no, mi competidor no es bueno, yo soy mejor, el otro es malo. Y tú dirías, bueno, pero eso es naturaleza humana. Pero ¿qué tal si no lo sea? ¿Qué tal si es que dicen, este es mi competidor, ellos hacen el mismo programa que yo, y ambos le hablan a la cámara y el uno dice, esto es lo que tengo, y el otro dice, esto es lo que yo tengo? Bueno, gracias por escuchar, ustedes pueden elegir, pero sin realmente decir nada malo del otro. Y tú dirás, no, Cryon, eso no es así. Pero sí, así es. Antes de la reciente elección, yo hablé de una situación que parecía increíble para todos y que era risible. Les hablé que en el futuro podría haber un debate con candidatos presidenciales donde para que ellos debatan, lo primero que tendrían que hacer es levantarse y congratular al otro y decir lo bueno que el otro es y todas las cosas maravillosas que el otro ha hecho. Y eso sería un prerequisito. En otras palabras, tendrían que encontrar cosas buenas en su oponente, en su competidor. Y siempre han habido cosas en los competidores, cosas buenas en ambos lados, ideas de lo que quieren hacer para ayudar al país. Siempre ambos partidos lo tienen, pero tú no escuchas nada de eso, sino sobre el pasado o lo que hicieron mal o lo que hicieron cuando tenía 18 años. Ustedes saben de lo que estoy hablando, pero ¿qué tal si llega un momento en que el público estará mirando quién es el más genuino, el más honesto, felicitando al otro? Estarán buscando una personalidad que pueda trabajar y funcionar bien con las personas, con aquellos en el gobierno, poder resolver problemas, incluso en ambos lados de los partidos. Y eso será tal madurez que nunca antes se ha visto. Pero incluso puede estar en tu gobierno ahora. Pero tú dirías, imposible. Incluso es posible que veas que comienza en otros gobiernos, incluso antes de en el propio de ustedes. Queridos míos, estas son las cosas que hay que buscar. Y la respuesta de por qué y cómo es porque hay un cambio en la naturaleza humana. Está evolucionando. Y llegará un día cuando lo verás. Y será algo tan diferente de lo que tú has esperado. Pero tú dirás, Cryon había dicho que esto llegaría, y ahí está. Y en ese momento quizás respirarás y dirás, gracias, Espíritu, por esta humanidad que está en evolución, lentamente, quizás no lo suficientemente rápido, pero mejor que antes. Una humanidad quizás que nunca más irá a la guerra. Es por eso que estoy aquí, para arrojar luz sobre algunas cosas que ustedes no esperaban y para contarles que los cambios están llegando. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad. Y así es, así es. Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon del servicio magnético. Esta es la cuarta canalización del mes. El tema es el cambio. Hemos ido a través de varias cosas relacionadas con el cambio, varios atributos, no todos. Cosas que ahora están comenzando a suceder en el planeta. No vamos a hablarte de nada que no haya ocurrido ya de alguna manera o en algún elemento del descubrimiento. El cambio, principalmente, se trata de un cambio de la conciencia. Y les hemos dado algunos ejemplos, que el cambio que está aquí no es sorpresa. De hecho,
Fue esperado y se coordina con la precesión de los equinoccios y con tantos de los mensajes que les fueron dados por los indígenas. Entonces, aquí están ustedes en un tiempo de cambio esperado. Y lo primero que sucede es el COVID. Dirían ustedes, ¿está acaso relacionado? Y hemos dado la respuesta muchas veces. Sin duda alguna, el haber detenido prácticamente a la Tierra es como detener la fábrica para que pueda renovarse, detener cosas para ver qué hay ahí cuando estabas moviéndose, cuando todo estaba moviendo y estaba funcionando, cosas que no podías ver. Entonces las cosas se detienen para reinstrumentarlas, ver por qué no funcionaban y trabajar. Eso da un espacio que nadie esperaba para poder salir de eso de una manera diferente. Queridos míos, y ese es tan solo el comienzo. Les hemos dado algunas cosas en el pasado y hemos dicho, busquen esto, busquen lo otro, está llegando esto y lo otro. Hay algunas cosas que están llegando que los sorprenderán y que son grandiosas, verdaderamente. Y cuando les hablo de estas cosas, ustedes dirían, ¿pero qué tan pronto? ¿Cuándo, Cryon? ¿Cuándo llegarán? Pero cada una de estas cosas de las que les voy a hablar ahora ya existen en el planeta. Ya existen de alguna manera o están siendo desarrolladas. Y déjenme decir esto claramente, o están ahí ya entre la humanidad esperando esa experiencia. Cryon, ¿de qué estás hablando? Retrocederé de nuevo y les diré, si no lo has escuchado antes, ¿has notado acaso que las invenciones principales que han cambiado la cultura del planeta siempre parecen darse al mismo tiempo en todo el globo, casi como si fueran entregadas a las conciencias al mismo tiempo desde algún otro lado? Muy raramente tienes tan solo a un individuo con una idea que luego cambia el planeta. Generalmente sucede simultáneamente y el primer individuo que lo manifiesta es al que se le da el crédito. Y algunas de las cosas que se manifiestan a sí mismas en el planeta, si tú miras hacia atrás, tú dirías, bueno, pero ¿por qué se tomó tanto tiempo? ¿Cómo es esto posible? Una de ellas, si lo analizas, fue la electricidad. ¿Cuánto tiempo ha sido obvio para ti de maneras tan diferentes? Ya sea la estática, cuando mueves los pies sobre ciertas sustancias, o ya sea los rayos en el cielo. ¿Por qué se demoró tanto tiempo? Y tan solo hace unos 200 años o un poquito más, realmente fue observada y fue mirada para poder utilizarla, y fue todo al mismo tiempo. Había otros en el planeta que estaban trabajando en esto, queridos míos. El vuelo es otra, queridos míos. Los chinos volaban cometas. Ellos sabían de eso desde hace muchos años. ¿Por qué ellos que estaban ahí moviéndose en el cielo, utilizando el viento y las alas, incluso sin un vuelo a motor? Incluso hoy en día ustedes ven a aquellos que se tiran de las montañas sin motor. Pero si eso fue tanto tiempo, ¿por qué se demoró tanto en llegar el vuelo a motor? Se requirió hasta que los hermanos Wright. No fue hace mucho tiempo. Y ellos solo le ganaron a los franceses por 2 semanas. ¿Ven lo que estoy diciendo? Los inventos que cambian la Tierra culturalmente suceden cuando es el momento. Es posible que ustedes estén en desacuerdo. No, podemos pensar en eso cualquier momento, pero no es verdad. O hubieran sucedido más temprano de lo que lo hicieron. Y hay algunas cosas que están llegando y ya están aquí, queridos míos, de ciertas maneras. Quiero hablarles sobre ellas. Algunos han escuchado de esto antes. Comenzaré con algunas cosas que no son de alta tecnología. No se sorprendan si
Si los descubrimientos más avanzados que ustedes van a hacer, que van a cambiar el planeta, no tienen nada que ver con inteligencia artificial, no tienen nada que ver con gigantescas cantidades de computación, nada de eso. Se vuelve a lo básico y va a ser el descubrimiento de cómo la física básica siempre ha funcionado y algunos patrones para su uso, patrones en los que todavía no han pensado. Cryon, ¿de qué estás hablando? Déjenme hablar de la rueda magnética. Es posible que sean 2 o que sean 3. Hay un patrón por el cual tú puedes poner esa energía de alar y de empujar cuando hay 2 imanes juntos de tal manera que giren para siempre. Ustedes se dan cuenta, ¿no es así? Que los magnetos, los imanes, son muy poderosos. Los imanes naturales son muy poderosos. Ellos alan y empujan. Ponlos juntos en un cierto arreglo para que alen y empujen el uno contra el otro, como un motor pequeñito, y siempre estarán andando y andando y andando para siempre. Lo único que tienes que hacer es engrasar los engranajes de vez en cuando. ¿Has pensado en eso? Si puedes tener un círculo que gira sobre su eje, puedes tener electricidad. Quiero que piensen en algo e iré directo a ello. Imagínate. No baterías. Cryon, ¿de qué habla? Tienes que tener baterías. Pero ¿qué tal si la batería fuera reemplazada por un motor magnético, mini motor magnético que gira, por ejemplo, en tu teléfono? Entonces no habrá tal cosa como que se te acaba la batería y que no puedes llamar, o cualquier otro aparato que tú tengas en este momento que tenga una batería. ¿Qué tan grandes pueden ser? En lugar de una batería, en la parte de un carro habrá un motor que gira, magnético, que está siempre entregando energía a través de la supercapacitancia. Podrás siempre estar moviéndose y podrás tener tu vehículo andando cientos y cientos de kilómetros. Y mientras tú duermes, esa rueda que gira estará entregando electricidad. Cryon, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de un mundo sin baterías, pero más que eso, de un mundo donde habrá energía para cada edificio. No habrá una rejilla que falle. No habrá una red eléctrica que caiga y que algunos se morirán porque no había electricidad y había mucho frío, porque habrá esas rueditas magnéticas girando para siempre y así la energía nunca se interrumpe. Ustedes dirán, bueno, eso es bonito, pero ¿cómo ayuda eso al planeta? Bueno, imagínate, ¿qué tal si cada continente en este planeta pudiera tanta electricidad como quisiera instantáneamente y tenerla en sus bolsillos? Podrían comunicarse, los computadores funcionarían, el Internet, todo sin importar. ¿Puedes imaginar cuando todos puedan hablar con todos y se puedan comunicar con todos? Culturas y continentes comenzarían a sanar, comenzarían a educarse finalmente. Hacia allí es hacia donde va esto. Todo a partir de un patrón que no ha sido descubierto. Poner esos imanes juntos para que alen y empujen de tal manera que girarán para siempre. Y pueden ser miniaturizados o pueden ser gigantes. Pueden ir en barcos o en carros y funcionan para siempre. Y ningún recurso se extenúa. No hay que sacar ningún recurso del planeta. Imagínate eso. Ese es el poder y la belleza de una fuente que nunca han utilizado, el magnetismo. Queridos míos, ese patrón en particular ya está aquí. Quizás uno de ustedes, escuchando esto, ya lo tiene. Este es mi mensaje para ti. No te dé miedo sacarlo a la luz. Hay quienes dirán, bueno, las compañías de electricidad del planeta lo comprarán y lo empacarán y no lo sacarán porque quieren venderlo de ellas. Pero, no, la rejilla, la red está en problemas, los combustibles fósiles están en problemas. Todo lo que ustedes utilizan para hacer electricidad, incluso eso nuclear, nada de eso funciona bien para ustedes. Cada uno de ellos
Es peligroso todo lo que ustedes tienen, excepto el magnetismo. Ya es tiempo, ya es momento, porque quienes actualmente venden la electricidad utilizando los viejos métodos, incluso si utilizan el vapor del planeta, todos ellos están ansiosos de que este patrón funcione, porque entonces ellos lo fabricarán y lo venderán. Motores magnéticos, grandes y pequeños, está llegando, no más baterías. Puedes ver cómo eso puede revolucionarlo todo, educando al planeta. Déjame darte el favorito, mi favorito. Hay cosas que este cuerpo de ustedes hace que tienen que ver tan solo con la conciencia, con nada más. En los últimos 20 años ha habido una revelación, una prueba de que la conciencia es energía. Puede mover cosas. Esto nunca se creyó que era así. Se creía que la conciencia era algo esotérico, que no podía definirse, que no le pertenecía a la física. Y ahora lo es. Si la conciencia es energía, entonces ustedes tienen reglas de la conciencia, la física de la conciencia. Cuando comiencen a entender esto y a comprender lo que es, ustedes tendrán la razón, la explicación del efecto placebo. Alguien se toma una pastilla cubierta de azúcar y alguien te dice que va a curarte y te cura. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es eso posible? Si te tomas una tintura de homeopatía, una química tan pequeña que ni siquiera puedes medirla, el innato la ve y el cuerpo sana. ¿Cómo funciona eso? Y la respuesta es la energía y la física de la conciencia combinada con algo llamado neuronas espejo, lo que el cuerpo ve y espera. Tú ves a alguien más comiéndose algo y salivas. Esa es la conciencia sobre la química, queridos míos. Neuronas espejo jugarán un gran papel en un sistema que está por llegar, un sistema de sanación por el cual tú le informas al cuerpo que se está dando una sanación y él lo cree tan completamente que incluso podrán llamarlo el laboratorio de los placebo. Está llegando, resolviendo, averiguando qué es eso, que la conciencia tiene una energía que ninguna píldora podría darte jamás. Quiero que reflexiones sobre estos cambios, porque eso también ya está funcionando. ¿Crees que cuando descubrieron que la conciencia era energía lo dejaron ahí a un lado? No, quieren averiguar qué es lo que hay en esa magnificencia tuya, que es multidimensional, que puede crear una autosanación una y otra vez y lo ven diariamente y quieren saber tanto más sobre la sanación natural. ¿Qué es eso que podemos hacer para ayudarle al cuerpo a sanarse a sí mismo? Y queridos míos, no se van a requerir inteligencia artificial ni supercomputadores. Se va a requerir tan solo a la humanidad volviéndose más sencilla y utilizando lo que siempre ha tenido a su disposición. Ese es el verdadero futuro. ¿Cuánto tomará? Depende de ti. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Porque la creencia en sí misma, podrías decir que es una homeopatía, porque cuando crees en algo, puedes hacer que suceda. Los cambios están llegando a este planeta, queridos míos, y se los he dicho, y continuamos diciéndoselos. Aquellos de los que hablamos realzarán a la humanidad y llegará un momento en el que lo último que querrán hacer los unos con los otros es matarse. Hay precedente de esto en otros planetas, en otros lugares. Yo he hablado de esto. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad. Y así es.